tenga la corriente del inductor tanto para T menor que cero como para T mayor que cero de cada uno de los circuitos de la figura. Bien, vamos a empezar con la figura A. Acá hay un interruptor en el instante cero. Me indica que se cierra, es decir, para T mayor que cero está cerrado y para T menor que cero está abierto. Entonces, para T menor que cero, cuando el interruptor está abierto, el, el inductor está conectado a un circuito activo, es decir, el inductor está cargado y se le considera como corriente de cortocircuito. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Mientras este interruptor está abierto para T menor que cero, por acá pasa una corriente de cero, por lo tanto este resistor tiene 0 voltios, 0 amperios, se retira. Entonces de esta manera no lo grafico. Ahora la corriente de cortocircuito entre las terminales del inductor es la corriente inicial. Es cuando está cargado. Entonces por divisor de corriente, el resistor opuesto, bueno, como son dos resistores iguales, la fuente se divide a la mitad, 1 amperio. Entonces para T mayor que cero, me indica que el interruptor permanece cerrado. Entonces, en esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, el interruptor está cerrado. Cuando el inductor está conectado a un circuito activo, la corriente de dicho inductor es la suma de dos corrientes. Uno en su estado estable y en su estado transitorio. En su estado estable es la corriente Norton y su corriente transitoria es la función exponencial, que es el recíproco de tau por t, cuyo factor es la diferencia entre su corriente inicial y la corriente Norton. Entonces, acá recuerda que tau es la resistencia Thevenin, no, la inductancia entre la resistencia Thevenin. Acá la inductancia es 3,5 y la resistencia Thevenin me falta determinar, tanto como la corriente Norton. Por lo tanto, voy a determinar el equivalente Norton entre las terminales de dicho inductor. Para ello, voy a aislar el circuito quedándome de la siguiente manera. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin. Circuito muerto. Eso significa que las fuentes independientes están inactivas. En este caso, esta fuente de corriente es circuito abierto. En ese caso, estos dos resistores estarían en paralelo, 4 y 12, y el equivalente estaría en serie con 4. Bien, acá es por 3. Entre 4 el mayor, 3 más 4, 7. 7 ohmios es el equivalente. En este caso voy a determinar la mejor el voltaje Thevenin. Voltaje a circuito abierto. Aunque no, a ver. Sí, obviamente necesito la corriente de Norton, pero es que acá quiero aplicar divisor de corriente, que va a ser lo mismo. Ya, voltaje Thevenin. El circuito abierto, acá la corriente es 0. Por lo tanto, 0 voltios, el resistor se retira. Entonces el mismo voltaje Thevenin acá, por divisor de corriente. El voltaje Thevenin acá es exactamente igual. Es el resistor por esa corriente que es por divisor de tensión. El resistor opuesto entre la suma de resistores por la fuente.
Entonces la corriente Norton es el recíproco de la resistencia Thevenin por el voltaje Thevenin. Acá sería 8 mitad 6. Entonces sería acá 6 entre 7 amperios. Entonces volvemos. Acá la resistencia Thevenin es 7. Entonces sería 3,5 entre 7 sería un medio. Por lo tanto el negativo de su recíproco es -2. Entonces la corriente del inductor es, lo voy a dejar en fracción 6 entre 7 más la corriente inicial es 1. 1 menos 6 entre 7 sería un séptimo de la fuerza exponencial -2t. Todo esto en amperios. Bien, corroboramos con el solucionario con respecto a la pregunta A. La 7,54. Y efectivamente, a ver, antes que 0 es un amperio, para t mayor que 0 es esa expresión. Claro, factorizando me daría el mismo valor. Entonces, correcto. Bien, pasamos al circuito B. Entonces, acá en el interruptor me indica que en el instante t igual a 0 se cierra. Entonces, t mayor que 0 permanece cerrado y t menor que 0 por lo tanto estaba abierto. Entonces vamos a analizar para el instante t menor que 0. Mientras eso está abierto, por acá pasa una corriente de 0, no se considera tampoco esta fuente. Entonces el circuito que me genera es el siguiente, donde significa que el inductor está conectado a una fuente activa, significa que se estuvo cargando, por lo tanto, ya cargado se le considera como corriente de cortocircuito. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, cuando el inductor está cargado se le considera como corriente de cortocircuito. Es la corriente inicial del inductor. Por la ley de Ohm y de tensión de los resistores, ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla. Suma 5 es igual a la subida en sentido horario 10. Acá es 2 en qué unidades amperios. Entonces, para el instante t mayor que 0 o para sería de la siguiente manera. Esto está cerrado. Entonces, en esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, como el inductor está conectado a un circuito activo, su corriente es la suma de dos respuestas o de dos corrientes, uno en estado estable y otro en estado transitorio. El estable es la corriente Norton entre las terminales de dicho inductor y el transitorio es una función exponencial, cuyo factor es la diferencia de su corriente inicial menos la corriente Norton. Entonces, tau es la razón entre el inductor, la inductancia y la resistencia Thevenin. Entonces, en otras palabras, necesito determinar el equivalente Norton entre las terminales del inductor. Para ello, tengo que aislar el circuito. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, acá lo primero que tenemos a determinar es la resistencia Thevenin a circuito muerto. Eso significa que todas las fuentes independientes inactivas, esto en corto y esto en corto, en esa condición 2 y 6 están en paralelo y eso está en serie con 3. Bien.
paralelo con 6 y está en serie con 3. ¿Cuánto es eso? A ver, el paralelo de 2 y 6 y la suma 3, 4,5 unidades ohmios. Y acá voy a terminar la corriente Norton, corriente de cortocircuito entre sus terminales. Utilizando el análisis de malla por inspección, suma resistencias de la malla 1, 8, suma resistencias de la malla 2, 9, negativo entre la malla 1 y la malla 2. Por simetría se completa el otro elemento. Entonces, subida de tensión en la malla 1, 10 menos 24 menos 14. En la malla 2, 24. Multiplico ambas matrices, me da las corrientes de malla. El que me interesa es I sub 2, ya que es igual a la corriente Norton. Entonces haciendo el esquema, sería el negativo de R, no, la inversa de R por V es 8 menos 6, menos 6 y 9, y acá es menos 14 y 24. La corriente Norton acá es 3. Entonces, acá la resistencia la inductancia es 2 entre la resistencia Thevenin. Por lo tanto, el negativo del recíproco de tau sería menos 4,5 entre 2, menos 2,25. Entonces acá sería la corriente Norton es 3. La corriente inicial 2 menos la corriente Norton 2 menos 3 menos 1 menos la función exponencial menos 2,25 t. Esto estaría en amperios. Bien, corroboramos con el solucionario. Y bien, la corriente inicial acá es 2. Y la corriente sería esta del inductor. Obviamente menos 9 cuartos es menos 2,25. Es lo mismo. Bien, correcto.